Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un primer ejercicio sobre la ley de Ohm. Esta ley que recibe su nombre en honor al científico alemán Georg Ohm, quien por allá en 1827 se percató de la proporcionalidad directa que había entre la intensidad de corriente y la diferencia de potencial en un conductor eléctrico. Pues bien, esta ley se resume en la siguiente ecuación. Intensidad de corriente es igual al voltaje o diferencia de potencial entre la resistencia, donde podemos ver efectivamente que la corriente o intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Es decir, cuando el voltaje es mayor, la corriente va a ser mayor. Y viceversa, cuando el voltaje disminuya, la corriente va a disminuir también. Pero la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, cuando la resistencia es mayor, la corriente disminuye. Y viceversa, cuando la resistencia sea menor, la corriente va a aumentar, ¿sí? Es una proporcionalidad directa entre la corriente y el voltaje, la intensidad de corriente y la diferencia de potencial, y es una proporcionalidad inversamente proporcional entre la corriente, la intensidad de corriente y la resistencia del conductor. Bien, vamos a aplicar esa ley, esa ecuación, al siguiente ejercicio. Nos dicen que una corriente superior a 10 miliamperes puede ya ser perjudicial para el organismo humano, y una corriente superior a los 70 miliamperes que pase por el torso durante más de un segundo podría resultar letal. Los tejidos internos tienen baja resistencia. La de la piel seca es mucho mayor, pero si está mojada, disminuye. Considera que una persona, que la resistencia eléctrica de cierta persona que tiene buen contacto con tierra y toca a un conductor con la mano mojada es de 2.5 por 10 a la 3 ohms. Este símbolo son las unidades de resistencia, son los ohms, también ohmios, puede ser que lo encuentren por ahí como ohmios, son los ohms, es la resistencia de esta persona, 2.5 por 10 a la 3 ohms. Dice, y estima el máximo voltaje que puede tener el conductor para que la corriente no sea perjudicial primero y luego para que la corriente no sea fatal. Bien, ¿qué es lo que nos proporcionan en el problema? Pues nos dan la resistencia de la persona. La resistencia eléctrica de esta persona es de 2.5 por 10 a la 3. Lo vamos a escribir así, por 10 a la 3 ohms. También es común que estas resistencias las expresemos con prefijos. Por ejemplo, esta sería de 2.5 kilo ohms. ¿Sí? De las dos formas es correcta, solo que en la calculadora científica pues es mucho más práctico escribir las cantidades como así, por 10 a la 3, ¿sí? En este caso 2.5 por 10 a la 3. Y las unidades son ohms. Esa letra es la letra griega, la letra del alfabeto griego, omega mayúscula, la letra omega mayúscula. Es el símbolo que se adoptó para las unidades de resistencia. Y me dan la resistencia de esta persona y me piden que determine el voltaje máximo que podría tener el conductor. Esta persona está haciendo contacto con tierra, tiene las manos mojadas, toca un cable que lleva corriente eléctrica y nos preguntan qué voltaje o cuál es el máximo voltaje que puede tener el conductor para que la corriente no sea perjudicial. Aquí nos dicen que una corriente ya es perjudicial cuando es superior a los 10 miliamperes. Entonces, en el inciso A, voy a calcular el voltaje para esta resistencia del cuerpo de esta persona y una corriente que sea apenas inferior a los 10 miliamperes. Y voy a aplicar la ley de Ohm
voltaje, corriente igual a voltaje entre resistencia. De ahí voy a despejar voltaje porque es lo que me están pidiendo, que calculemos el voltaje máximo que deberá tener ese conductor o que podría tener ese conductor para que la corriente no sea perjudicial. A los 10 miliamperes la corriente nos dicen que ya es perjudicial, a los 10 miliamperes. Entonces, ¿hasta qué voltaje podría tener ese conductor para que no sea perjudicial? Pues voy a calcular, voy a tomar la fórmula de la ley de Ohm y voy a despejar voltaje. Vean que resistencia está dividiendo, la voy a pasar multiplicando y me va a quedar que el voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. La resistencia, ¿cuál es? Pues 2.5 por 10 a la 3 ohms y la intensidad de corriente para el primer inciso va a ser 10 miliamperes. Entonces vamos a sustituir ahí la resistencia 2.5 por 10 a la 3 ohms y eso multiplicado por la intensidad de corriente, que son 10 miliamperes. Pero 10 miliamperes es lo mismo que poner 10 por 10 a la menos 3 amperes, ¿verdad? Entonces 10 por 10 a la menos 3 amperes. Hacemos la multiplicación, el 2.5 por 10 a la 3 multiplicado por 10 a la menos 3 y nos da un valor de 25. El voltaje máximo que puede tener ese conductor para que la corriente que va a recibir esta persona no sea letal, no sea perjudicial, es de 25 volts. Ese es el voltaje máximo para que la corriente no sea perjudicial, o sea, para que la corriente no llegue a los 10 miliamperes. Si llega o supera los 25 volts, entonces va a pasar por él esa corriente de 10 miliamperes que será perjudicial. Ahora, en el inciso B, también voy a calcular el voltaje, pero ahora la corriente no va a ser la de 10 miliamperes, que es cuando es una corriente perjudicial, sino cuando es fatal, cuando es letal, y esa corriente es la de 70 miliamperes. Ahora la corriente que voy a considerar son 70 miliamperes, o sea, 70 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, vamos a hacer los cálculos aquí mismo, ¿sí? La corriente ahora es de 70 miliamperes, pero la resistencia es la misma, la resistencia de la persona no va a cambiar. Entonces, el voltaje ahora en el inciso B, pues va a ser la resistencia, que es 2.5 por 10 a la 3 ohms, multiplicada por la corriente. ¿Cuál corriente es ahora? La del inciso B, la corriente que sería fatal o letal para esta persona, que son los 70 por 10 a la menos 3 amperes. Y entonces, al multiplicar ahora la resistencia 2.5 por 10 a la 3 multiplicada por 70 por 10 a la menos 3 y eso nos da un voltaje de 175 volts. Quiere decir que si el voltaje, por ejemplo, si el voltaje que lleva este conductor es mayor que los 25 volts que obtuvimos hace un momento en el inciso A, si es mayor que 25, la corriente que pase por esta persona será perjudicial. Pero si el voltaje es mayor que 175, entonces 175 volts, entonces la corriente que pase por esta persona será letal, será fatal. De esta manera aplicamos ley de Ohm a este primer ejercicio donde relacionamos la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Así de fácil.